Hola, mi nombre es Paola. Yo soy Lluvia. Y esto es Colonizados. Libres para pensar. Bueno, el día de hoy estaremos hablando sobre... Obediencia ciega, la herencia del poder autoritario. Ese es el tema de hoy. Bueno, estaremos abordando algunos casos que nos darán una idea de cómo este tema de la obediencia puede impactar en la vida de cualquiera de nosotros e incluso ni siquiera lo imaginamos, ¿no? Ya lo damos por hecho porque es algo que se ha visto permeado en la vida de cada uno de nosotros durante mucho tiempo y tiene mucho que ver, como lo menciona el nombre de nuestro episodio, pues con la herencia autoritaria, cómo a lo largo de la historia pues ha habido este control social en donde nos han hecho pensar que ser obedientes es bueno, que seguir indicaciones sin cuestionarlas es lo correcto, cuando no siempre es de esta forma. Entonces, algunos ejemplos que compartiremos tienen relación con esto. Sí, y pues vamos a empezar con uno que habla de la historia, para que podamos ver un poquito mejor esta herencia que nos ha dejado, y luego vamos a tocar otros ya un poquito más personales. Entonces, el primero es sobre el experimento de Milgram. Bueno, este experimento lo vamos a compartir a grandes rasgos. Lo realizó el psicólogo Stanley Milgram, un psicólogo estadounidense que en los años 60 se preguntaba por qué las personas seguían indicaciones o seguían órdenes sin cuestionarlas al grado de cometer incluso actos violentos. Él, pues, sí estuvo muy influenciado por el tema de la Segunda Guerra Mundial, de cómo pues Hitler pues hizo lo que hizo, ¿no? O sea, cómo él logró que tantas personas se unieran a su causa sin cuestionar, ¿no? Y pues realmente causando pues este genocidio, ¿no? Entonces, pues se dice que las personas que participaron en todo esto previamente eran personas pues normales, comunes, como las que vemos todos los días, como nuestros vecinos, como la gente que vemos en la calle, portándose bien, amigos, parejas. Sí, eran personas comunes y corrientes, ¿no? Entonces a Milgram le llamó mucho la atención esto y pues decidió hacer un experimento. Bueno, también a raíz de algunas sentencias que se realizaron a personas que participaron en esto, había uno que se llamaba, me parece que Eichmann, que era un administrativo de los trenes, que él daba las indicaciones de que salieran los trenes y pues bueno, se le cuestionó y él pues se declaraba inocente porque decía que pues él simplemente estaba siguiendo indicaciones, o sea que él no era su intención hacer todo eso, pero pues que estaba recibiendo indicaciones de sus superiores y que por eso pues él participó en todo esto, ¿no? Entonces pues realmente está como bien fuerte, ¿no? Como alguien por cumplir indicaciones laborales puede llegar a tanto, ¿no? Entonces... Sí, en este experimento a mí lo que me llama la atención, este señor llamó a personas comunes y corrientes, como decíamos, y al azar, porque ya todo estaba controlado, puso a algunos como maestros y a otros como estudiantes, y cada vez que el estudiante se equivocaba, el maestro, que era también un voluntario, tenía que aplicarle descargas eléctricas que iban aumentando conforme más se equivocaba la persona. La persona que era el alumno no era una persona voluntario real, era un actor que fingía las descargas eléctricas y pues igual la gravedad conforme iban aumentando. Pero la cuestión aquí es que las personas que eran voluntarias al experimento, que terminaban de forma predeterminada como maestros, decidían continuar dando las descargas eléctricas a pesar del dolor que veían que la persona estaba sufriendo. Dolor que no era real porque era actuado, pero al final de la encuesta el 65% de las personas tuvieron esta libertad, esta disposición, esta facilidad de hacer sufrir a su prójimo como si nada. Continuando con el experimento, ¿no? O sea,
bueno, algunas personas sí mostraban inquietud o incomodidad, se lo hicieron saber a Milgram, y Milgram simplemente les decía, continúa con el experimento, yo me hago cargo, no te preocupes, pues tú sigue, ¿no? Tenemos que seguir, ¿no? Entonces, pues seguían, quizá con la incomodidad, pero seguían, ¿no? Sí. Y había otros que parecía que no les costaba tanto apretar el botón, y pues ahí también, ¿no? Está como feo, como en este tipo de experimentos surgen, pues, lo que las personas pueden llegar a hacer, ¿no? Sí. Por la obediencia, porque bueno, prácticamente Milgram pues es una figura de autoridad, estaba haciendo esto en nombre de la ciencia, porque de hecho no se les dijo, se hizo como un anuncio de que se estaban buscando voluntarios para participar en un experimento de aprendizaje o algo por el estilo, y no se les decía todo lo que iban a hacer, ¿no? Ajá. Pero pues realmente ya al momento de estar ahí, pues preferían continuar con el experimento, ¿no? Y creo que esto pasa mucho en la vida cotidiana, o sea... Sí, yo creo que aquí sería ya como cuestión de preguntarse uno mismo en qué circunstancias puede uno estar actuando de este modo. Y precisamente relacionado con eso, nos gustaría leerles una historia para que podamos visualizar un poquito más, ¿no? Entonces, el título es Porque yo lo digo. Y ya desde ahí, yo creo que todos sabemos de qué se va a tratar. Desde que era niño, Ernesto escuchó la misma frase en su casa. Aquí se hace lo que yo diga. Cuando preguntaba ¿por qué?, la respuesta siempre era porque soy tu padre y punto. Aprendió a obedecer, a no hacer preguntas, a no contradecir. Con el tiempo dejó de preguntar incluso en la escuela. Se tragó opiniones, injusticias, castigos. Cuando algo le parecía ilógico, se decía a sí mismo, mejor me callo, no quiero problemas. Así creció y como tantos repitió el patrón. A los 30 ya era jefe en una oficina exigente, rígido, inflexible. Si alguien llegaba con una idea distinta, decía, aquí no venimos a cuestionar, venimos a trabajar. Cuando su hijo de 7 años le preguntó por qué no podía decir que no quería ir a misa, Ernesto se molestó, porque aquí todos vamos, así es y punto. ¿Pero por qué, papá?, insistió el niño, porque yo lo digo. La verdad es que, por ejemplo, estas personas comunes que participaron en el experimento de Milgram, bien pudieron haber sido niños como Ernesto, como muchos de nosotros hemos sido, que crecieron bajo este régimen de se hace porque yo lo digo y punto y se acabó. Esto es el autoritarismo, esto es lo que provoca la crianza autoritaria o las circunstancias donde se ejerce este control. Y yo creo que muchos nos podemos aquí identificar con Ernesto. Hay muchas personas que todavía tienen este tipo de comportamiento y ese es el punto de este capítulo, o sea, sí, indagar por qué continuamos actuando de este modo y qué consecuencias esto puede tener tanto en nosotros como en otros. Sí, yo creo que, como dices, esto es algo que ha sido parte de la vida de muchos y muchas, de generaciones, de nuestra generación, de generaciones anteriores, pero incluso generaciones actuales aún lo siguen repitiendo. O sea, parecería que ya estamos muy actualizados en temas de crianza, en temas de libertad, de reflexión, de conciencia. Sin embargo, aún se sigue repitiendo. Entonces, yo no sé, hasta se me haría muy interesante hacer una encuesta, sí, para que, sí. Pues ver, ¿no? O sea, pues si nuestra hipótesis es cierta. Yo creo que sí, yo he escuchado mucho esto de, pues de los papás autoritarios, de porque yo lo digo, no cuestiones, hazlo. Y realmente esto, como pues lo decía Lluvia, afecta muchísimo en la vida de las personas, o sea, en la vida del niño y hasta que se convierte en un adulto, porque esto se va pasando a otras esferas de la vida. O sea, ya cuando el niño pasa de la escuela, donde también pues no tuvo voz, prefirió callarse, prefirió obedecer para no tener problemas, pues también en la vida laboral, pues esto pasa, ¿no? Exacto. Y ya sea que el niño sigue siendo el obediente que no cuestiona, el obediente que pues está incluso transgrediendo sus propios límites, su salud física, su salud mental, por no poder decir que no, por no poder cuestionar a las autoridades como ciertas indicaciones que se le están dando, por ejemplo. O también podría pasar que este mismo niño
se convierta en una persona autoritaria. Esto me recuerda mucho a Freire. Él escribió en un libro que se llama Pedagogía del Oprimido, pues esto, ¿no? O sea, cómo el opresor, pues oprime al oprimido, y el oprimido en algún momento de su vida se puede convertir también en un opresor, ¿no? En esta persona que transgrede pues la libertad del otro, ¿no? Ordenando, indicando, no dejando que la otra persona pueda ser, pueda crear, pueda opinar, pueda simplemente, pues este tipo de opresión genera que las personas pues no desarrollen pensamiento crítico, que las personas no tengan esta posibilidad de reflexionar, de crear. Sí, además de que este control autoritario, esta crianza autoritaria, este dominio autoritario, pues tenemos que recordar que viene del control psicológico, viene de la opresión, viene, como decías, y pues se lleva a cabo a través de distintas técnicas de manipulación, de chantaje, de opresión, y pues esto a largas termina afectando la capacidad de una persona para poder decidir, para poder usar su pensamiento, para poder crear, para innovar, para pensar incluso, ¿no? Entonces, por eso es que esta metodología, esta forma social, pues tiene sus consecuencias negativas, porque afecta a nivel psicológico a las personas y no les permite desarrollarse. Es como si nos metieran en un cajoncito y ahí te quedas porque yo lo digo, ¿no? Ahí te quedas porque yo soy el jefe, ahí te quedas porque yo soy la figura de autoridad. Pero al final esto pues sí termina cortando nuestras alas de pensamiento, nuestras alas de creatividad, nuestras alas de autonomía, de individualidad, porque nos mete dentro del concepto de una sola persona. O sea, nos limita a lo que una sola persona piensa que está bien o piensa que es lo mejor para los demás. Y entonces ahí es donde entramos ahí y no nos permitimos a nosotros mismos, o no nos, por la influencia de un tercero, crecer o desarrollarnos óptimamente como realmente podríamos haberlo hecho si se nos diera la libertad para escoger, para actuar, para aprender por uno mismo. Y esta es la otra cara del autoritarismo, ¿no? Porque lo vemos desde nuestras familias, desde los aspectos tradicionales que tenemos en México, hasta en el aspecto laboral. Claro. Y es algo que vemos hoy en día también. Sí, y es que bueno, o sea, estas familias, como la familia de, ¿cómo se llama el niño? Ernesto. De Ernesto, ¿no? O sea, familias como la familia de Ernesto, pues son personas que vivieron toda su vida bajo este régimen y que lo están replicando, o sea, están repitiendo algo que ellos aprendieron. No es que esta familia quiera hacerle un mal a Ernesto, o sea, todas las familias supongo que tienen estas ganas de dar lo mejor a sus hijos, a sus hijas. Sin embargo, como es lo único que conocen, porque estas familias, estos papás crecieron en estas cajas también, donde no pudieron ver más allá, pues meten también a sus hijos en estas cajas y se va formando una cadenita donde, por ejemplo, Ernesto, pues si desde muy temprana edad lo único que vio fue esta caja donde no existe nada más que lo que dice papá o lo que dice mamá y sin cuestionar nada más, pues va a seguir en esa caja toda su vida y va a seguir metiendo a esa caja a otras personas, como a sus hijos, como a sus empleados, como a otras personas, ¿no? Sí, además de que a nivel neurológico, o sea, cuando nosotros, la forma en la que nosotros aprendemos es porque repetimos. Entonces, al ir repitiendo, se forman estas conexiones neuronales que hacen los circuitos que nos llevan a actuar y se crean los hábitos, ¿no? Y eso forma nuestra personalidad. Entonces, cuando desde niños nos están diciendo todo el tiempo, no, tú no piensas, tú solo haces, tú te callas, tú obedeces, tú bla, 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 pues entonces uno se acostumbra a eso. Y cuando llega tu momento, porque ya no hay nadie que te reprima a ti, pues ¿qué es lo que vas a hacer? Aplicar lo que ya aprendiste toda tu vida. Vas a oprimir, vas a callar, vas a mandar, vas a controlar a los demás. Y así es como se está replicando, claro, desafortunadamente. Además de la repetición, o sea, aprendemos también por el modelamiento, que es la observación de lo demás, o sea, el ver cómo actúa papá o cómo actúa mamá
y yo aprendo de eso, o sea, aprendo más de lo que veo que ellos hacen que de lo que ellos dicen. Entonces, si veo que ellos son personas autoritarias, personas que no tienen la habilidad de escuchar, no tienen esta habilidad de empatizar, o sea, que simplemente están dando indicaciones, están dando órdenes y punto, ¿no? Pues yo voy a aprender de eso, ya sea pues del lado de yo lo voy a repetir o del lado de pues voy a ser la persona que siempre sigue indicaciones, también puede ser, ¿no? Pero ni una ni otra nos permite el crecimiento personal y el desarrollo personal. Entonces, sí es muy importante cuestionarnos esto. Y como muchas veces crecimos en estas cajas, no nos cuestionamos más allá. O sea, hay personas que viven toda su vida en esa caja y nunca se cuestionaron si había algo más allá de la caja, ¿no? O sea, por así decirlo. Sí, aparte de que se refuerza, porque en el hogar o bueno, en la casa vemos, o muchos crecimos así, pero en la escuela... Ah, sí. En la escuela es lo mismo. Y a lo mejor dicen, no, pues es que las maestras están educadas, las maestras tienen... Y sí, a nivel académico, probablemente, posiblemente, no sé, pero la realidad es que la educación actual está siendo y ha sido bastante cuestionada por lo mismo, porque recae en estos patrones de control psicológico, de manipulación y de chantaje y de evidenciamiento, o sea, todo esto que lleva a los niños a actuar dentro de la caja y no fuera de... Y entonces lo que provoca es que crea ciudadanos, crea individuos que no son capaces de pensar por ellos mismos, sino que se acostumbran a lo que alguien más dice, ¿no? Siempre, si en la casa es el papá, en la escuela es el maestro, la maestra o la directora, pero jamás ellos. Entonces, por esta razón, la educación actual está siendo fuertemente cuestionada, e incluso en países primermundistas, pues podemos ver cómo la educación ha cambiado muchísimo. Muchísimo. Sí. Incluso aquí en México, desde la reforma educativa y todos estos cambios que se han pretendido hacer, son con la intención de mejorar la condición mental, la condición del aprendizaje para los niños. Pero ¿qué está pasando? Pues que aún así persiste el control autoritario. ¿Por qué? Porque es un modelo que ya traemos muy arraigado, pero eso no significa que no pueda cambiarse. La educación real, la educación que viene a través de la instrucción, de la investigación propia, del cuestionamiento, sí puede cambiar estas cosas. ¿Tú has observado algo? O sea, me gustaría saber como algo más específico respecto a este tema en la escuela, en el contexto escolar. ¿A qué te refieres con maestros o maestras autoritarios, autoritarias que siguen replicando esto? Sí, fíjate que, bueno, yo conozco a un pequeñito que es muy lindo, es súper creativo, súper extrovertido. ¿Y qué niño no es así? O sea, honestamente hay distintos tipos de personalidades, están los modelos donde todos básicamente nos clasificamos, pero la verdad es que la mayoría de los niños son así. Este niño es así, no es la excepción. Y yo he visto una progresión de cuando entró a la escuela, ahora que ya tiene algunos años ahí, pero hubo una ocasión en la que la maestra titular del grupo tenía la junta, ya saben, de inicio de ciclo, y a ella, me imagino que por indicaciones superiores, hizo un examen de estilos de aprendizaje y lo presentó, me imagino también que por protocolo institucional, en la Junta de Padres de Familia. Entonces todo iba bien, yo como docente dije, pues qué padre, ¿no? La innovación aquí. Y de repente una mamá dice, oiga maestra, pero ¿y si mi hijo mi hijo está trayendo una libreta de 80 pesos? ¿Por qué no está ocupando la libreta y solo están pegando hojas y hojas y hojas? Mejor que las engargolen, ¿no? Y entonces fue donde yo dije, a ver, aquí, o sea, hay algo raro. Y dije, bueno, es que no tendrían que estar haciendo lo de pegar tantas hojas, porque si todos son kinestésicos, había 11 niños, de los 11 niños, 10 son kinestésicos y solo uno era visual. Dije, bueno, entonces el aprendizaje debería ser con más movimiento, con más actividad y demás. Entonces hice la sugerencia, pero pues desafortunadamente ningún papá dijo nada más. O sea, y eso es lo que a mí me pareció muy sorprendente, porque dije, bueno, los traemos a estudiar, pero más que estudiar los traemos a aprender. Claro. Porque para leer, para que vengan a sentarse y escuchar, pues creo que
pues no es tan efectivo, ¿no? O sea, es algo Sí. que a lo mejor ya estás hacen en la casa conmigo de repente. Pero entonces, ¿cuál es el objetivo de la escuela? O sea, ¿a qué van ahí? ¿Van solamente a cubrir con los requisitos protocolarios? ¿A qué van? Porque incluso en la parte de convivencia, ¿no? O sea, al aprender estos modelos de te callas, te sientas, tú no hablas, o Sí. sea, ¿cuál es el desarrollo emocional? ¿Cuál es el desarrollo social? Totalmente. Y justo me recuerdas, esto lo estaba hablando recientemente con una maestra jubilada que estuvo muchos años trabajando, prácticamente toda su vida trabajando en escuelas públicas, y ella me compartía, muy emocionada, que su nieta está en una escuela particular, que les enseñan mediante el juego, que está muy actualizada, y estaba muy feliz, ¿no? Y la señora me decía, pero bueno, yo como estuve de directora de tal escuela pública aquí en Jalapa, mis compañeras me cuestionan de por qué no la mandé ahí o por qué no va a una pública, y ella dijo, no, pues, o sea, no quiero ser grosera, pero justamente por haber estado en ese sistema, yo prefiero mandar a mi nieta pues a otra escuela, ¿no? Le dije, sí, le digo, yo recuerdo, o sea, que mi primaria, mi secundaria, la mayor parte del tiempo fue estar sentada muchas horas en una banca, escribiendo, haciendo las actividades que me pedían, incluso, bueno, donde el profesor, pues es el que está hablando o explicando. Eso se le llama educación bancaria, me parece, donde el alumno solo recibe, no hay interacción. Y incluso eso ya era mucho, o sea, había veces que el maestro ya ni siquiera se tomaba la molestia de explicar o exponer algo, ¿no? Nada más hagan actividades y las revisaban, ¿no? Estás hablando, te castigo, no vas al recreo, o estás haciendo esto, ¿no? Entonces, así como incluso muy frío el asunto, muy poca conexión entre docente y alumnos. Bueno, una cosa así en donde yo recuerdo que lo que más quería de ir a la escuela era el recreo y salir, o sea, no sentí motivación ni nada de estar ahí estudiando, o sea, ya empecé a motivarme con la escuela ya más grande, ¿no? Pero... Y bueno, es que otra cosa también es, ¿qué recuerdas de la escuela, Pau? Yo no me acuerdo de nada, o sea, básicamente... sí, aparte del contenido, ¿no? O sea, no me acuerdo de nada, entonces... ¿Cuál fue el objetivo? Y ahora ya más aquí, donde ya tenemos más información sobre la gestión emocional, sobre las relaciones sanas, la toxicidad y todas estas cosas. O sea, tampoco recuerdo No, nada de eso. Nada de haber aprendido de eso. Pero justo con esto el ejemplo que me mencionabas pues de que se hizo este test de los estilos de aprendizaje y que al final, pues los papás no cuestionaron, o sea, no dijeron, a ver, maestra, pero si está saliendo que la mayoría de los niños son kinestésicos, ¿qué otras propuestas tiene para que ellos aprendan? ¿No? O sea, yo sí llevo a mi hija a la escuela, pues yo quisiera que mi hija aprendiera, ¿no? Que mi hija se desarrollara y desarrollara muchas habilidades. Y yo creo que sí sería importante cuestionar esto, o sea, de verdad que yo no visualizo ya a un niño, o sea, que siguen habiendo todavía muchísimos en una escuela en ese sistema, o sea, aburridos. La otra vez me encontré una niña en un parque y con otros niños y le pregunta a una niña, ¿a ti te gusta la escuela? Pero una niña de preescolar, todavía en el preescolar, pues todavía que hay más juego y eso, todavía a los niños todavía les gusta más la escuela, ¿no? Y pues dijo que sí. Y esta niña de primaria dijo, ay, no, a mí no me gusta. Y le digo, ¿qué haces en tu escuela? Pues nada más estoy sentada y me regañan y no me dejan levantarme. Y dije, no puede ser, o sea, se está desaprovechando todo el potencial que tienen los niños, porque hay estudios que hablan de que estos primeros años son fundamentales y que ellos desarrollan muchísimas cosas, muchísimas habilidades. Y eso no se está dando y seguramente no se dio en muchos de nosotros, o sea, me incluyo, yo creo que muchas habilidades las descubrí tiempo después, gracias a que me hice responsable como de mí, pero se desaprovecha muchísimo potencial y los papás no cuestionan, obviamente por diversas razones, o sea, desde que ignoran estos temas, que por eso es importante difundirlos, por eso es importante cuestionarlos, hasta el tema socioeconómico de, pues yo llevo a mi hijo a la escuela porque tengo que trabajar y no tengo dónde dejarlo, pero y papás que también incluso no se cuestionaron su propio aprendizaje, no han visto la importancia de esto como para decir, tengo que ver la manera de que
mi hijo aprenda o de que tenga calidad educativa. O sea, porque nosotros, hablando de escuelas públicas o de cualquier cosa pública, tenemos el derecho de decir, o sea, esto no está funcionando, ¿no? Sí. Ahí entra, por ejemplo, el tema de los libros de texto que se cambiaron hace un par de añitos, en los que mucha gente se dejó llevar. Y nuevamente, ¿no? O sea, la obediencia ciega. Yo escuché por aquí que decían, no, pues es que casi son del diablo, ¿no? O les dicen a los niños que sean gays. Porque era lo que mucha gente decía en la escuela donde estaba yo ahí trabajando, se decía lo mismo. Entonces muchas personas se cerraron a los libros de texto. Y recientemente yo tuve que abrirlos y hojearlos, y entonces me di cuenta de que son bastante buenos, y es donde dices, ¿qué? O sea, ¿por qué me dejé llevar por eso? Sí. Cuando tú abres estos libros de texto, ya están divididos por proyectos. Los conocimientos ya vienen más integrados, ya no es como antes, que eran matemáticas, español, ciencias naturales. Ahora es un proyecto de ciencias naturales, de sembrar un arbolito donde tú puedes al mismo tiempo ir aprendiendo la escritura, la lectura, a sumar, contar, restar, dividir, no sé. Y el punto es que los proyectos ya son más integrados, ¿no? Esto ya da un poquito más de libertad a los niños, un poquito más de, a ver, vamos a pensar un poquito más allá de... Pero, ¿qué sigue pasando? O sea, no nos cuestionamos como padres, que es lo que decías, Pau, y lo dejamos así. O sea, nos estamos tan acostumbrados a lo que ya es, que no nos abrimos a más y no nos damos cuenta de por qué estamos haciendo esas cosas, de qué es lo que esas cosas nos están trayendo como resultado, y no solo a nosotros, ahora a los que vienen, ¿no? A los niños, y eso cómo va a influenciar en el futuro del país, ¿no? De la comunidad, del lugar en donde vivimos. Totalmente, sí, pues, o sea, prácticamente ellos son los adultos del futuro, y como los estamos formando ahora, es como van a ser en un futuro, cómo van a pensar, cómo van a actuar. Y también creo que me parece importante mencionar que gracias a que hay nuevos estudios, a que ya se habla del desarrollo infantil y todo este tema, que creo que sí ha influido de forma positiva en muchas personas, en muchos padres, madres, no en todos, y también en algunos docentes que se van actualizando un poco más. Desafortunadamente no todos se van actualizando. Y también esta otra parte, ¿qué pasa con estos docentes que, por ejemplo, intentan actualizarse, ¿no? Y leen algo, pero son personas que no desarrollaron previamente como pensamiento crítico, no tienen esta perspectiva de libertad, de reflexión, o sea, que todavía traen como su chip de obediencia, traen su chip de autoritarismo, o sea, sin que se den cuenta. Se me hace como un autoritarismo disfrazado. Por ejemplo, esto del obedecer, ¿no? Que decías, tal vez ahora ya no se ve al docente pegándole al niño con la regla, porque pues conozco anécdotas de que antes, hace mucho tiempo, los docentes incluso le pegaban a los niños, ¿no? Pero bueno, no, ya no se ve todo esto, obviamente, pero se sigue disfrazando de algún modo. Por ejemplo, esto de que hay que hablarle a los niños con cariño, con respeto, bien, ya lo veo cada vez más, y todavía falta, y eso se me hace grave porque ya debería de ser de la vida cotidiana, ¿no? Pero, por ejemplo, hablar con amor al niño y decirle: mijito, obedece. Tienes que obedecer siempre a tu maestro. Tienes que obedecer siempre a tu mamá. Obedece, pórtate bien. O sea, ¿qué mensaje le estás dando al niño? Que sea obediente y sea normalizado. O sea, incluso papás, mamás, docentes, yo lo he visto, con todo el amor del mundo, le dicen: obedece, mi amor. Pero no se imaginan lo poderosa que es esta palabra de obedece, ¿no? O sea, porque no es, o sea, hay otras formas de decir las cosas, como de, a ver, si te están dando una indicación, por ejemplo, que es para salvaguardar tu vida, o sea, pues sigue la indicación, ¿no? No bajes las escaleras corriendo porque pues puede haber un accidente. O sea, se le explica al niño por qué sí es importante hacer una cosa y por qué no es importante. Y el niño, por muy chico que sea, sí te va a entender que no se quiere romper la cabeza corriendo las escaleras, o sea, sí te lo va a entender, ¿no? Sí, fíjate que igual, ¿no? O sea, en el campo laboral, que también ahorita me recuerdas porque me gustaría preguntarte, pero en este campo laboral de como docente, el que las maestras al grito, ¿no? O sea, y eso es algo que no podemos negar. Todavía hoy en día se escucha, tú pasas por una escuela y el gritazo por ahí. Y eso es algo que está mal. Viene de poder autoritario porque carecemos de esta habilidad para explicar, para enseñar realmente. O sea, no solamente para mandar,
sino para enseñar. No tenemos esa habilidad desarrollada, entonces por eso caemos en estos patrones. Sí. Pero, o sea, básicamente estamos subestimando la capacidad de los niños para aprender. El cerebro de un niño crece de los 0 a los 6 años el 90%, y crece por las conexiones neuronales que están al 1000% durante esta etapa. Las conexiones neuronales son los que nos hacen aprender y nos hacen ser, ¿no? Al final de cuentas nos hacen actuar y todo eso. Son la base de todo lo que vamos a poder lograr en la vida. Exacto, y en esta etapa es cuando están al 1000%, y por eso precisamente los niños no tienen esta capacidad como de estar sentados escuchando. Claro. Imagínate tener que reprimirse, autocontrolar, o sea, eso es súper difícil y es algo que tampoco se considera, ¿no? Pero bueno, todo esto recae sobre lo mismo, la obediencia ciega, o sea, tanto de padres como de maestros, a superiores, como de alumnos, a padres, a quien sea, porque como dices, con todo el amor del mundo, el padre llega y le dice, o antes de que se despida del niño, obedece a tu maestra. Ajá, sí, pero, o sea, ¿por qué, no? O sea, ¿acaso mi maestra está bien? Porque como hemos visto, en muchos casos, imagínate, todavía siguen habiendo casos de personas adultas en escuelas que se llaman maestras a sí mismas y que pues no enseñan, al contrario, abusan de los niños y de personas vulnerables, ¿no? Que son pues los niños en la sociedad. Sí. Pero bueno, forma parte de esta misma obediencia ciega, que luego nos da como resultado adultos que encajan dentro de ese mismo patrón de comportamiento. Y que a mí me gustaría preguntarle a Pao, tú en el ámbito laboral, ¿cómo has visto esto reflejado, o sea, ya en adultos? Sí, pues, o sea, lo veo, todavía es muy común, o sea, personas que siguen indicaciones sin cuestionar, si está transgrediendo esta indicación, pues alguna cuestión personal, alguna cuestión moral. Yo tengo un ejemplo, o sea, lo voy a compartir muy en breve. Uno de mis primeros empleos hace mucho tiempo, pues yo acababa de salir de la universidad, era muy joven, llena de ilusiones, yo de verdad que estaba muy emocionada con este nuevo empleo, ¿no? Entonces, pues bueno, prácticamente el horario estaba como muy complejo, o sea, era de 9 a 9 con unas horas para comer, y la jefa de ahí, de esa institución, no iba todos los días, pero iba unas 2, 3, 4 veces a la semana, no sé, dependiendo, ¿no? El punto es que esta jefa era una persona autoritaria, era una persona que abusaba de su autoridad, ¿no? Entonces, de mil formas y con todos, o sea, era parejo. Entonces, era una persona a la que le teníamos miedo, o sea, le teníamos miedo ya siendo adultos. Bueno, yo era muy joven, pero aún así, pues ya no era una niña. Y mis compañeros y compañeras, pues variaban, ¿no? Si habíamos jóvenes, había gente más grande. Pero el punto es que de verdad, o sea, escuchábamos su camioneta o algo así y nos palpitaba así el corazón. O sea, para empezar, ¿cómo es que sabían que era su camioneta? Sí, no sé, o sea, una cosa así, ¿no? Y nos daba indicaciones que eran muy absurdas, o sea, como de, cuando yo esté aquí en la oficina, van a estar aquí todo el tiempo por si yo lo requiero. Eso implicaba que si se cruzaba con nuestro horario de comida, no podíamos comer. O sea, de verdad que a muchos nos dio hasta gastritis o algo así, o sea, por el tema de no alimentarnos bien. Si ella llegaba, por ejemplo, después de las 8 de la noche, que nosotros salíamos a las 9 más o menos, pero ella se estaba de las 8 a las 12, a la 1, como no había ido en todo el día, pues en ese tiempo avanzaba, supongo que en lo que tenía que avanzar, pero nosotros teníamos la indicación de que nos íbamos hasta que ella se fuera de la oficina. O sea, ¿cuál era tu horario fijo? De 9 a 9. Pero ¿De 9 a 9 con unas horas de comida intermedias. O sea, estos horarios feos que todavía son comunes actualmente. Sí, que o sea, eso ya es explotación laboral, ¿no? O sea, sí, ¿dónde queda tu vida personal? Sí eran las 8 horas o algo así, pero de verdad que justo también después vamos a hacer un programa donde cuestionemos esto de los horarios laborales y todo eso, porque realmente son muy antihumanos. No sé. Sí. El punto es que, bueno, salíamos a las 9, o sea, de por sí ya estaba muy feo.
pues no haber hecho otra cosa más que estar ahí. O sea, por mucho que te guste tu trabajo, pues también hay otras cosas, ¿no? Sí, ¿cuánto tiempo trabajaste ahí? No aguanté mucho ahí. Como 6 meses, más o menos. O sea, son 6 meses que ¿qué pasó con eso? Así en blanco, ¿no? En el currículum de la vida de Pau, 6 meses a la basura. Sí, o sea, pues bueno, el punto es que aquí, te digo, o sea, si ella llegaba a las 8 o a las 9, pero se quedaba 4 horas, o sea, nosotros salíamos a las 12, a la 1, y eso implicaba, por ejemplo, pagar un taxi. O sea, si salíamos a las 9 y todavía podíamos tomar un autobús algunos, pues ya, ¿no? Nos ahorrábamos el taxi, pero pues a las 12, pues a fuerza te tienes que ir en taxi. Exponiéndote, pues también, o sea, salir como a esas horas no siempre es muy seguro. O sea, si te pones a pensar, no me había puesto a pensar bien en todo eso, pero son muchas cosas, ¿no? Por otra parte, pues no te pagaban horas extras por hacer eso y estabas estresado porque a veces ni hacíamos nada. O sea, era nada más esperar para ver si se le ocurría darnos alguna indicación, pero nadie cuestionaba esto. O sea, entonces es esto, ¿no? Como esta obediencia aprendida, o sea, que muchos de nosotros quizá fuimos niños que estuvimos acostumbrados a seguir órdenes nada más porque sí, porque es una figura de autoridad sin cuestionar. O sea, ahí estábamos poniendo en juego nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra economía, muchas cosas, ¿no? Y yo en ese entonces, pues, era muy joven, como lo menciono, no tenía tantos problemas, pero no me puedo imaginar las personas ya más grandes que tenían familias, hijos, y, o sea, qué difícil, ¿no? Y que muchos, por el simple hecho de que están acostumbrados, tienen este chip de la obediencia, de no cuestionar nada, pues lo hacían sintiéndose mal. Quizá, o sea, de verdad había personas que ni siquiera se atrevían como a quejarse, pues luego entre compañeros sí era así como de no manches, qué feo, ¿no? Y había personas que ya mejor como muy reservadas, que eran como las que llevaban años ahí, o sea, yo no sé cómo aguantaban, pues también ese tema socioeconómico, como de no, pues es que la situación en México está difícil, no voy a encontrar otro trabajo, y ese tema, o sea, yo sé, son muchas cosas que influyen. Sin embargo, la salud física y la salud mental y el propio desarrollo personal son tan importantes que a veces pasan a segundo término porque tenemos el chip de la obediencia. Sí, yo tengo por ahí un amigo que trabajaba en una tienda y en esta tienda igual era creo más o menos el mismo horario, o sea, de la misma a la misma al final, ¿no? Y entonces él de repente, o sea, sí traía este chip diferente de la gente que estaba trabajando ahí comúnmente, y él cuando le empezaron a exigir que se quedara turnos extras sin pago adicional, sí dijo, no, a ver, espérate, o sea, sí, yo acepté el trabajo de entrada, entonces pues me quedo, ¿no? Pero no acepté los turnos extras, entonces yo con la pena no los voy a hacer. Y entonces empezó él a preguntarle a sus compañeros, les dijo, oye, pero ¿por qué nos vamos a quedar? O sea, nos pueden correr o no sé qué, porque que yo sepa, pues sería como injustificado, ¿no? Porque eso no está en el contrato y demás. Y los demás compañeros empezaron a cuestionar y dijeron, a ver, espérate, como no nos pueden correr entonces, y él, no, pues que yo sepa, ¿no? Porque pues entonces eso ya estaría mal y no sé qué. El chiste es que uno de estos días en que ya estaban todos súper cansados por el abuso laboral, dijeron, no, pues ¿saben qué? Vamos a hablar con los administrativos. Se juntaron y llegaron y pues obviamente dejaron de trabajar un ratillo, pero al final de cuentas, y para no hacer la historia larga, los administrativos terminaron cediendo a pagarles las horas extras, ¿no? Yo sé que a lo mejor, no sé, en un escenario ideal se redujeron los horarios laborales, aparte se pagaron las horas extras que de por sí ya estaban trabajando y no sé, hicieron su ¿cómo se dice esto? Cuando se juntan todos y tienen como su... Ay, se me va la palabra, pero bueno, formaron su organización de protección de trabajadores. Pero no se dio tal cual, pero bueno, al menos sí ganaron algo, ¿no? Y no que se tenga que recurrir, tal vez en esta historia, no se recurrió a la fuerza, simplemente a hablar, o sea, a cuestionar. ¿Por qué está pasando esto? O sea, ¿me vas a correr? A ver, o sea, ¿qué pasa, no? Porque yo también tengo una vida. Yo creo que, o sea, ganaron... tal vez que se les pagara lo justo, o sea, ya con eso ya es ganancia, pero ganaron algo muy importante, que es aprender a cuestionar pues cualquier situación, no dar por hecho que porque el jefe te está diciendo que tienes que ir horas extras y si no te corre, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, por lo que mencionas, son personas que no estaban acostumbradas a cuestionar cosas que en teoría pues deberían ser lógicas, ¿no? Entonces,
yo creo que esta experiencia les pudo haber servido quizá en un futuro para seguir desarrollando esta habilidad de cuestionar y pues de buscar la justicia, ¿no? También la justicia propia sin recurrir a la violencia. Entonces creo que estos ejemplos que dimos estuvieron como muy acertados respecto al tema. Estaría bien interesante que también nos compartiera el público pues sus experiencias, si han vivido algo parecido, sería pues muy interesante conocer su historia, ¿no? Sí, sobre la obediencia ciega, sobre el poder autoritario, sobre cómo lo han visto reflejado en sus propias vidas, sobre hasta qué punto uno como individuo lo ha ejercido también, porque también muy probablemente podemos estar cayendo dentro de estos patrones y bueno, no pasa nada, ¿no? Al final de cuentas el objetivo es reflexionar, autocuestionarnos, autocambiarnos y autoconcientizarnos para poder mejorar no solo para nosotros mismos, sino para los demás. Claro. Para los hijos, para la pareja, para los amigos, para cualquier persona que está alrededor de nosotros, porque también es un hecho que las personas, por ejemplo, cuando trabajan, cuando están felices, cuando están cómodas en su ámbito laboral, trabajan mejor. Sí. Y no es por nada, o sea, es precisamente por esto, porque se les da libertad, que es algo que el poder autoritario quita. Claro. Creo que aquí este tema que dices de que es importante no juzgarnos, o sea, y que no estamos juzgando ningún caso, o sea, que prácticamente somos personas en periodo de aprendizaje, todas estamos aprendiendo y todas hemos tenido como estas experiencias, entonces aquí lo importante es darnos cuenta y aprender de esto, o sea, cuestionarnos si realmente es lo que queremos, si realmente eso pues es lo mejor que podemos dar, o si podemos dar algo mejor a nosotros y también a nuestro entorno, ¿no? O sea, vamos a ser personas más felices, o sea, eso sí es como, pues, un hecho, o sea... Sí, es el objetivo, recordarles que pues nuestra misión aquí viene de ahí, o sea, viene del cuestionamiento de, a ver, ¿por qué se hacen estas cosas así? Muchos hemos vivido estas situaciones, pero lo que importa es que nos cuestionemos y empecemos a cambiar. Entonces los invitamos a que nos compartan en las redes sociales, en nuestras páginas, por mensaje privado también o público, sus experiencias, sus opiniones, y a lo mejor no están de acuerdo con algo que dijimos, también sería muy interesante escucharlo, ver la perspectiva, pero sí, eso es lo que pretendemos. Sí, pues gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Sí, hasta Adiós. luego.